Hola mi querido amigo de YouTube, gracias al Señor por permitirme restablecerme en las enseñanzas. Vamos a continuar con la serie de El fruto del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto a lo largo de los videos anteriormente expuestos. Hemos visto el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 24, Joel 2, 23, Santiago 5, 7, el cual se refiere a la lluvia temprana y a la lluvia tardía, de las bendiciones que Dios añade o el Espíritu Santo que se imparte de una manera en un tiempo predeterminado por Dios, y sea la lluvia temprana o la tardía, sobre la semilla que se te siembra. Cada video es una semilla. A lo largo del tiempo, en el tiempo de Dios, será que esta semilla pueda crecer. Un proceso, como vemos, en un proceso natural en esta dimensión, la semilla crece, se hace un árbol y produce fruto, ¿no? Espero que esto sembrado en tu corazón, la palabra entra por el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios y se arraiga en el corazón y tiene que llevar fruto, ¿verdad? No dejarse llevar, como dice la Escritura, ¿no? Hacer las cosas positivas, que lleve fruto, cual a 30, 60 y 100 por uno. Espero que seas buena tierra y espero que sea un factor multiplicador, como siempre lo recalco. También hemos visto el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, sobre las aguas salutíferas. Ya les expliqué que tienen que avanzar en distintos niveles de conocimiento. El profeta Ezequiel fue llevado con un cordel y se medía, el mismo Jesucristo medía, que cuando el profeta avanzaba el agua estaba hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, y luego era a nado que ya no se podía, ¿verdad? Era a nado que el profeta lo hacía, era por el nivel de conocimiento que alcanza, ¿verdad? Entonces ya esto lo he preparado, ya lo he expresado en otros videos anteriores, he conversado mi testimonio de vida, mis experiencias. También hemos visto acerca de la diferencia entre árboles espirituales, ¿no? El libro de Lucas capítulo 6 versículo 44. Como siempre digo, espero que seas un factor multiplicador y que lleve fruto del Espíritu Santo, que ganes almas para Cristo. Debes darle seguimiento a esa alma por la cual tú has orado, has hecho la oración de fe, y para que esto se te sea contado como fruto, ¿no? Para que Dios te añada bendiciones, ¿verdad? Tu familia es tu fruto, tus hijos, tu esposa, todo lo que Dios te dé es tu fruto. Los bienes que Dios te dé es un fruto del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Ya he predicado acerca de las arras del Espíritu Santo, que son la garantía de que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. También hemos hablado varios episodios de las Escrituras donde el apóstol Pablo se ha expresado, estaba presente en las iglesias a través de sus cartas y sus emisarios, ¿no? Hemos visto el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 19, Primera de Corintios 6:2, Primera de Corintios 3:9, Primera de Corintios 6:2, Primera de Corintios 2:9, Segunda de Corintios 2:9, Segunda de Corintios 6:16. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29, ¿no? Las recomendaciones del apóstol Pablo a las iglesias, lo que él enviaba a través de sus emisarios Tito y Timoteo, quien eran ellos formados por él. El apóstol Pablo representaba un ayo, ¿no? Alguien que les dispensaba hasta que ellos tuvieran una madurez espiritual, ¿no? Espero seas grandemente bendecido con estos videos, espero le des un buen uso a las escrituras. Se te explica de manera sencilla porque esta es mi comisión, ¿no? Vamos a orar encomendando todo lo que se vaya a exponer de las escrituras, pidiéndole al Señor que nos dé la guía, el entendimiento de las escrituras. Padre que estás en los cielos, Señor, oro en tu poderoso nombre, agradeciéndote, Padre, este día más de vida, la fuerza, los alimentos, Señor, la salud que nos permite tener, Padre, y la oportunidad de poder expresar tu palabra. Que no sea, Padre mi Dios mío, Señor, ninguna palabra salida de mi boca, sino esta palabra que expongo, que es salida de tu boca a los oyentes, a sus oídos, a su corazón, Padre. Oro, Padre, por la guía de tu Espíritu Santo, que todo lo que se diga, Padre, se exprese, sea, Padre, con la dirección y la guía, la instrucción de tu Espíritu Santo. Ninguna palabra salga de mi boca, Padre, si no es por la autoridad, el poder, Padre, que tú das a cada uno de tus siervos, Señor. La inteligencia, la sabiduría, Padre, proviene de ti. La riqueza, el conocimiento, todo es tuyo, Señor. Lo oro en el poderoso nombre de Jesús para que esta semilla que se le siembra a mis hermanos en Cristo a través de esta plataforma de YouTube lleve fruto y puedan alcanzar bendiciones a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, oro por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, maldigo a los que maldicen a Israel,
Oro por tu segunda venida y por la prosperidad de tu palabra alrededor de toda la tierra, Señor. Gracias por tu favor, por tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29, ¿no? Las recomendaciones del apóstol Pablo, quien estaba presente en las iglesias a través de sus cartas y sus emisarios, que eran Tito y Timoteo. Estas cartas, ya hace más de 2000 años, eran enviadas a las distintas iglesias, ¿verdad? Las iglesias que describe el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, ¿verdad? Los mensajes a las 7 iglesias. Entonces, ¿qué hacían estas iglesias? Los emisarios cumplían la función de que, a la vez que el apóstol Pablo guardaba prisión por el testimonio de Cristo, estos emisarios, que eran Tito y Timoteo y muchos más, eran enviados con las cartas a que exhorten, a que edifiquen, a que consuelen a las distintas iglesias. Se pasaban las cartas entre unas y otras iglesias para que puedan tener crecimiento espiritual, ¿no? Las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis hacia que las iglesias, para las 7 iglesias. Entonces se concatena perfectamente las recomendaciones del apóstol Pablo, todas sus cartas, con el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Entramos en materia, vámonos al acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo para tener una mayor comprensión del mensaje que se quiere dar. Dice como título: el Espíritu se recibe por la fe, ¿verdad? Entonces, como te decía, a través de la oración, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo dice la misma Escritura: palabra de Jehová, expresada para que lleve fruto en tu vida, sea sembrada en tu corazón. El Espíritu se recibe por la fe. Gálatas capítulo 3 lo vamos a leer todo, vamos a hacer énfasis en los versículos 28 y 29, pero para comprender eso es necesario que leamos desde el versículo 1, ¿no? Gálatas capítulo 3, del 1 en adelante. Como título dice: el Espíritu se recibe por la fe. La palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión con su Espíritu Santo. Dice la Escritura, el versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, las Escrituras, las cartas del apóstol Pablo, antes de que sea constituido como la Biblia, todos los tomos de la Biblia, todos los libros sean unidos ahora para esta generación, se presentaban las cartas de una iglesia a otra, ¿no? Entonces se decía, el apóstol Pablo expresaba a los Gálatas, los exhortaba y les decía: oh Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Porque el testimonio, Pablo tenía una comisión de hablar a los gentiles, ¿verdad? Entonces su ministerio era el apostolado a los gentiles, o sea, a nosotros. Entonces había personas que no tenían la misma comisión de Pablo y trataban de confundir en ese entonces a estas iglesias, ¿verdad? Con falsas teorías, con la ley, lo cual la ley no es para los gentiles. Se debe de haber obediencia para los gentiles, ¿no? Pero en esta iglesia primitiva, el apóstol Pablo exhortaba que no tenían que retroceder a los rudimentos de la ley, porque ya Cristo había hecho el sacrificio máximo, ¿verdad? En él estaba constituida la ley, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán, le dice a Juan, ¿no? No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Para qué? Si él no abrogó la ley, no era para derogarla, no era para dejarla por obsoleta, sino que la cumplió en su propio cuerpo. Cuando Jesucristo dice las exclamaciones: consumado es decir, que él ya había cumplido la ley. Nadie pudo o podrá cumplir lo que hizo Jesucristo. Nadie puede obedecer la ley a rajatabla como está escrita. Si tú ofendes en un punto, ya no te sirve tu sacrificio. Entonces Jesucristo sí pudo, sí lo hizo en un cuerpo mortal, ¿no? Enviado por Dios, le preparó un cuerpo del linaje de la descendencia de Abraham, ¿no? Le preparó un cuerpo, vino en carne, resucitó. Y él, al momento de entregar su cuerpo: Padre, recibe mi espíritu, dice, pero primero dijo: consumado es decir, el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces,
habían personas que querían confundir esta iglesia de los Gálatas. Dice claramente Jesucristo fue presentado como crucificado, es decir, Él cumplió la ley, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el tema, un tema muy importante, en donde dice el Espíritu se recibe por la fe, o sea, no por las obras de la ley. Entonces Pablo exhortaba a la iglesia de los Gálatas que ya Jesucristo fue claramente presentado, ¿no?, como crucificado, es decir, a partir del Nuevo Testamento era para los gentiles, ¿verdad? Ya no, la ley no era para presentárselas a ellos, porque ellos no eran, el evangelio que dio Pablo no era para la comisión que tuvo no era sino para los gentiles. Distinto fue el apostolado del apóstol Pedro, que sí era para los judíos, ¿no? Entonces para ellos sí era la ley, ¿verdad? Pero ya en Cristo ya no hay judío ni griego, como lo vamos a leer, al desarrollar en este tema. No era el cumplimiento en sí de la ley, porque Pablo era perseguidor de la iglesia cuando era Saulo de Tarso, ¿no? Él era fariseo, entonces él pensaba que haciendo la ley o hacerlo cumplir era lo ideal, pero ya cuando él experimentó el poder de Dios hubo un cambio y ya no era Saulo, sino el apóstol Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, fue transformado en Pablo porque le fue dado un nombre nuevo, ¿no? Entonces este varón, al experimentar el poder de Dios, tuvo la comisión de predicar a los gentiles, el apostolado a los gentiles. Esto son, versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces es importante que no te dejes confundir, ¿no? Tal cual Pablo expresaba su mensaje a las iglesias de la iglesia primitiva, a los filipenses, gálatas, romanos, corintios. Asimismo, estas cartas sirven para expresar el mensaje de Jesucristo enviado a las 7 iglesias, ¿no? Esmirna, Efeso, Filadelfia, ¿verdad? El mensaje es el mismo. Estas cartas sirven para que tengas estas recomendaciones, ¿verdad? Que no seas hallado en la carne, sino en el Espíritu, ¿verdad? Versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, es decir, la ministración del Espíritu Santo, ¿no? En este entonces, en la iglesia primitiva, esto nos sirve, el Nuevo Testamento nos sirve a nosotros los gentiles como unas arras, como una garantía, ¿no? Ya lo he predicado en mensajes anteriores, que son las arras del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces es una garantía de que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Continuamos con Gálatas capítulo 3, avanzamos desde el versículo 6 en adelante. Como título ahora tiene el pacto de Dios con Abraham, explicando el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo las Escrituras, ¿no? Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el creer, como dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Esto expresa el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Dice: así Abraham creyó a Dios, es decir, tuvo fe en Dios, en sus promesas, dice, y le fue contado por justicia. Es decir, en Cristo fue dado el cumplimiento de la promesa, ¿no? La promesa hecha a Abraham hace miles y miles de años atrás, antes de que el apóstol Pablo tuviera su apostolado a los gentiles, ¿no? Entonces se daba cumplimiento en Cristo, que el antiguo pacto, es decir, la ley, daba Jesucristo, a través de su sacrificio, daba cumplimiento al nuevo pacto, ¿no? En su sangre. Entonces todo estaba contenido en Jesucristo, y el único que pudo dar cumplimiento a las Escrituras fue Él. Por eso dijo en el Jordán, le dijo a Juan que lo iba a bautizar, y lo bautizó, dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Jesucristo cumplió con su sacrificio máximo, y al cumplir la ley en su propio cuerpo,
Entonces ahí Él nos da, a través de su sacrificio, por medio del Espíritu Santo, claro está, nos da esta garantía de que nosotros somos constituidos en hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo vamos a desarrollar a lo largo de las Escrituras. Acompáñame el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 6, dice: el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces lo que le prometió Jehová Dios a Abraham no era sino hasta que Jesucristo cumpliera el sacrificio máximo y nos diera la promesa a nosotros los gentiles. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta generación, ¿no? La generación a partir de la iglesia primitiva hasta este tiempo, que han pasado ya más de 2000 años. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Este versículo poderoso es una promesa. Espero lo puedas guardar en tu corazón, repetirlo en tus oraciones, para que tú diariamente, a través de tus oraciones, puedas experimentar nuevos niveles de bendición, nuevos niveles de lo que Dios te quiere añadir a tu vida, ¿no? Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿no? La promesa que le había sido dada hace miles de años atrás a Abraham no era para el pueblo de Israel, porque para ellos fue dado la ley. La promesa es para nosotros los gentiles a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro del Apocalipsis, ¿no? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿no? Cada mensaje que tú escuchas siempre, ¿no? Lo empiezo así, ¿no? Espero que seas grandemente bendecido, ¿no? Y agradezco las oraciones de los santos, ¿no? Es la única retribución que se te pide para este ministerio, y este canal de YouTube, El Siervo Vigilante, no se ha abierto con otro propósito que bendecir tu vida, explicarte de manera simple y sencilla la palabra de Dios, ¿no? Y que puedas acceder a las bendiciones de Dios, ¿no? Dice la Escritura, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, fue el propósito de Dios dar la promesa a Abraham hace miles de años para que en el cumplimiento de la ley que lo hizo Cristo en el sacrificio máximo, en su muerte de cruz, al decir el consumado es, desde ese momento ya nosotros tenemos la garantía del cumplimiento de la promesa a Abraham. Su resurrección, dado su Espíritu Santo, es decir, Jesucristo cumplió, y a través de ese sacrificio nosotros somos aceptados como hijos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Accedemos a las bendiciones del creyente Abraham, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Por eso Jesucristo, cuando fue bautizado, repito, dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Entonces, al dar cumplimiento en todos los puntos, en todos los lineamientos, porque no hay otro mayor que Jesucristo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se da el cumplimiento desde hace miles de años atrás, la promesa dada a Abraham para nosotros los gentiles. En Cristo, claro está, ¿no? Por su misericordia y su plan perfecto de Dios. Dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, lo que le fue prometido a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, pero Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él hizo el sacrificio máximo, ¿verdad? Las promesas que fueron dadas a Abraham fueron contenidas en Cristo. Cuando Dios prueba a Abraham y le dice: sacrifícame a tu único hijo Isaac, ¿no? Lo hizo con el propósito de ver si él actuaba con obediencia, ¿no? Entonces, al Abraham tener una fe ciega, una obediencia que iba a matar a su hijo, ¿verdad? Le dice: detén tu mano, y le proveyó cordero. Desde ese momento de que Jehová Dios provee el cordero,
ya estaba contenido el sacrificio de Cristo, ahora mencionado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A causa de la obediencia de Abraham, entonces Dios Padre le preparó un cuerpo a Jesucristo, el Cordero, fue llevado a la cruz como Cordero, dando cumplimiento a la promesa que había hecho Abraham hace miles de años atrás, ¿verdad? Contuvo la ley en el Cordero, ¿verdad? El sacrificio. Ese Jesucristo fue hecho maldito porque tuvo una muerte de cruz para que nosotros accediéramos a su promesa. Lo vamos a leer a través de las Escrituras. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El único que pudo cumplir la ley como está escrita, sin faltar a nada de lo que está escrito en la ley, fue Jesucristo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces tuvo una muerte, una crucifixión, una muerte de cruz, se hizo maldito por nosotros, para que nosotros accediéramos, según el plan de Dios, a las promesas hechas a Abraham hace miles de años atrás, ¿no? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, desde el momento en que tú haces tu oración de fe, reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados, reconoces que Dios Padre lo resucitó de los muertos, aceptas a Jesucristo para que Él haga borrón y cuenta nueva, desde ahí eres comprado a precio de sangre, le perteneces a Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro amo. Entonces, a partir de allí vives una vida nueva y eres un heredero y coheredero con Cristo de las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? Entonces tienes una nueva vida, ¿verdad? Es necesario que no solamente hagas la oración de fe, sino que procedas al bautismo, ¿verdad? Y así avances hacia el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida, el de darte un ministerio, el que seas un sacerdote, que administres todo lo que Dios te tiene preparado para tu vida. Si tú te apartas, si no permaneces en los caminos de Dios, entonces lastimosamente las promesas no son para ti. Pero si tú permaneces a pesar de las pruebas, vicisitudes, lo que se presente, ¿no? Porque cada creyente pasa dificultades, ¿no? Como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue esclavo, ¿verdad? Entonces así se representa la vida espiritual. Cuando tú estás en el mundo, en pecado, vives esclavo, como el pueblo de Israel fue esclavo 400 años en Egipto, ¿verdad? Luego Jesucristo a través de su sacrificio te compra, ¿verdad? Entonces representa que tú sales de ese periodo de esclavitud, sales a el desierto, ¿verdad? Pasas un proceso, no es fácil la vida en Cristo. Pasas un proceso, eres probado en el desierto, ¿verdad? Pero asimismo se va cumpliendo las promesas de Dios dependiendo de la fe que tú tengas, dependiendo de lo que tú llegues a tener una comunión con Dios, vas alcanzando nuevos niveles, vas creciendo, ¿verdad? Dice la Escritura que es de gloria en gloria, ¿no? Cada asistencia a la iglesia, cada ayuno, cada oración, cada vigilia va haciendo liberación en tu vida y vas dejando tu vida pasada atrás, accediendo a las bendiciones de Dios conforme a la búsqueda, ¿verdad? Entonces, ese es el caminar de cada persona, ¿no? Entonces, somos en maldición antes de aceptar a Cristo. Pero ya cuando Jesucristo nos compra a precio de sangre, ya dejamos de ser maldición, ¿no? Somos aceptados, somos comprados a precio de sangre y es un proceso que debe de pasar hasta que Dios haga en tu vida, su palabra germine, lleve fruto, se ha dado un ministerio a tu vida, un sacerdocio, entonces tú puedas asimismo ser un factor multiplicador, como siempre lo digo, ¿no? Dice Galatas capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, las arras del Espíritu. Ya lo he predicado, ahí está el video. Si tú ves que tienes vacíos, recién te integras a estas enseñanzas, busca en el canal de YouTube El Siervo Vigilante, ¿no? Ahí busca
el video en donde está grabado y habla sobre las arras del espíritu, ¿no? Entonces, para que tú hagas un refuerzo con lo que se te está predicando en la actualidad, en este 2024, con el mensaje que ya está predicado en años anteriores, ¿verdad? Entonces tú puedes nutrirte de lo que está explicado en ese video, sumado a lo que actualmente se te está explicando. Estamos a otro nivel. Pero si recién te suscribes, recién te integras, es necesario que tú vuelvas a ver el video, ¿no? Las bendiciones de Dios están para ti a través de que tú accedas a este conocimiento, ¿no? Porque dice la Escritura que mientras tú seas un niño, necesitas que alguien te dispense tu herencia. Pero ya cuando tú ya alcanzas una madurez espiritual, un crecimiento espiritual, ¿verdad? Ya es distinto, ya no tienes necesidad de ayo, no tienes necesidad de quien te dispense tu herencia. Ya tú alcanzas la madurez, que ese es el propósito de este ministerio, que alcances una madurez espiritual, que alcances una estatura al nivel del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario que comas Biblia, que sepas, que tengas conocimiento, ¿verdad? Porque mientras tú eres ignorante, en el buen sentido de la palabra, sin ser un insulto, ignorante es aquel que desconoce algo, ¿verdad? Cuando tú ya conoces algo, que algo te pertenece, porque dice Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? No es otra cosa más que algo que se le da a alguien, ¿verdad? ¿No? Hay una herencia. Entonces, mientras tú no sabes las Escrituras, no puedes acceder al testamento de Cristo y sus promesas que tiene para tu vida. Entonces, por eso es levantado este ministerio, para que seas grandemente bendecido a través de que tú desarrolles el conocimiento de las Escrituras. Nadie te lo explica, ¿verdad? Nadie te lo explica así de manera gratuita, pero por la misericordia de Dios, esta es mi comisión, explicártelo de manera simple y sencilla. Bendito sea Dios. La gloria, la honra y la alabanza son para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es mi comisión y lo hago de manera desinteresada, gratuita, para que tengas acceso a estas bendiciones, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Al aceptar a Cristo, al tener su Espíritu morando en tu ser, al desarrollar un sacerdocio, entonces vas viendo cómo la manifestación de Dios se va glorificando en tu vida, no solamente a través del ejercicio de tu ministerio, de los dones que Dios te dé, sino que Dios te va añadiendo bendición, ¿no? Porque es necesario que tú des un servicio, ¿no? Está bien, aceptas a Cristo, pero para ser heredero de las promesas también debes servirle, ¿no? Entonces es muy importante que tú alcances un grado de conocimiento mayor, ¿no? Lo he explicado desde cero, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, video a video, revísalo, revisa todos los videos que se están grabando aquí en este canal, El Siervo Vigilante, este canal de YouTube. Revísalo y espero que tengas un crecimiento espiritual en tu vida, ¿no? Tú no puedes alcanzar un nivel, pretender ya acceder directamente si no tienes una preparación, ¿no? Entonces cada tema, cada título puedes observarlo, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, todos los videos que se han grabado, para que la suma de los videos te hagan tener un crecimiento espiritual, ¿no? Dice, hermanos, versículo 15, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Entonces, fue hecho un pacto, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo, para darnos la herencia, por medio de Cristo Jesús, darnos la herencia a nosotros los gentiles, conservando el Espíritu Santo de Dios, conservando nuestro sacerdocio, lo que Dios tenga para nuestras vidas, ¿verdad? A lo largo del servicio que tú le des, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ¿no? Las simientes quiere decir la descendencia de Jacob, las 12 tribus de Israel, ¿no? Sino a su simiente. La simiente es Cristo, que es de la tribu de Judá, como siempre lo sostengo. Hay muchos escépticos que desmerecen este mensaje, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo vas a creer que vamos a ser nosotros por herederos si no somos descendencia? Lo vamos a desarrollar a lo largo de la escritura. Nosotros somos descendencia de Abraham por medio de Jesucristo. Somos descendencia
de la tribu de Judá, porque de ahí viene Cristo. Su árbol genealógico lo describe en el libro de Mateo capítulo 1 y el libro de Lucas 3. Y si quieres profundizar más, escudriña el libro de las Crónicas, ¿verdad? Si tienes un poco más de tiempo y quieres escudriñarlo, está contenido la genealogía, ¿no? La genealogía de Jesucristo. Él es descendiente directo de Jacob, una de las 12 tribus. Él es de la tribu de Judá, y si Él se hizo el sacrificio máximo por medio del Espíritu Santo, nosotros somos aceptados como simiente, como descendiente, como árbol genealógico de Abraham, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, claro está. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo explica aquí el versículo, ¿no? La simiente es Cristo, es decir, el descendiente, el árbol genealógico es Cristo. Y él es de la tribu de Judá, linaje de Abraham. Dice, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces la ley fue dada al pueblo de Israel cuando salió 430 años después de la esclavitud que vivió en Egipto. La liberación la recibió por medio de Moisés, ¿verdad? Libertó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto porque Dios lo constituyó como un semidios, ¿no? Le hizo su profeta a su hermano Aarón, porque era tartamudo Moisés. Entonces lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, tal cual la promesa que se le dio a Abraham, ¿verdad? Pero fue dado para ellos la ley en el desierto, ¿no? Pero con esta nueva generación, a partir del sacrificio de Cristo, es distinto el asunto, ¿no? No es dada la ley, no digo con esto que no debamos cumplir la ley, ¿no? No está obsoleto el libro de Génesis hasta Malaquías, ¿no? No es que esté obsoleto, debemos guardar la ley, pero no es a rajatabla para nosotros. Tenemos por medio del sacrificio de Cristo, a partir del Nuevo Testamento, que es del libro de Mateo hasta el libro del Apocalipsis, para nosotros los gentiles, ¿verdad? Sin desmerecer el libro de la ley desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Debemos observar, guardar, porque nos da grandes instrucciones. Sobre todo es muy importante para personas que tienen aspiraciones de ser empresarios, de ocupar puestos importantes en funciones de gobierno, en lo que Dios quiera darles. Eso no es de mi incumbencia, pero es necesario que te prepares. Si tú eres una persona que aspiras, estás estudiando una carrera, aspiras a ser un empresario, es necesario que te nutras de las experiencias que quienes sí fueron reyes, ¿no? Como lo son el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés. Observes estos libros, ¿verdad? Observes el libro de Primera y Segunda de Reyes, observes el libro con atención, el libro de Primera y Segunda de Samuel, en donde se te da instrucciones para que tú tengas una posición de gobierno. Entonces, si tú quieres pasar a una nueva dimensión, Dios te permite por su gracia, por su misericordia, ser un empresario, una persona importante, debes observar estos libros, ¿no? Debes de ver cómo el Señor a través de estos libros va a transformar tu corazón, porque el Señor lo que quiere es equidad en el corazón del hombre, ¿no? Las cosas que demanda Dios, que dice, 3 cosas demanda el Señor tu Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Hacer justicia, es decir, tú administras justicia desde tu puesto que Dios te ha dado, tu posición de gobierno, ¿no? Amar misericordia, ¿no? Porque tú tienes conforme a los mandamientos que Dios da, ¿no? Jesucristo dice, añade 2 mandamientos a los que están escritos en el libro de Éxodo, capítulo 20, que debemos de guardarlo, los 10 mandamientos, y añade 2 mandamientos más: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces allí está contenido, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Conforme lo dice el libro del Apocalipsis, los 24 ancianos que rinden su corona, ¿no? Es decir, la humildad, ¿no?
todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios te llegue a dar, las dimensiones que llegues a alcanzar, siempre tienes que tener presente quién te puso allí, quién te formó y rendir tu corona a Cristo, ¿no? Porque por Él eres hecho salvo, por Él fuiste comprado a precio de sangre, Él es tu amo, es nuestro amo y todo lo que nos llegue a dar debemos de rendir todo a Él, porque solo somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros somos mayordomos, nunca te olvides de eso, jamás te envanezcas. Siempre lo vivo recalcando en todo video que puedo, lo vivo haciendo énfasis. Si tú quieres ascender a una posición empresarial, prepárate. No digo que no te prepares en tu profesión, administración de empresas, qué sé yo, que tú tengas un título universitario en gestión empresarial, que tengas tus aspiraciones, ¿no? Pero cuando ya alcances esa posición, prepárate, pues, ¿no? Ahí está el libro de los Salmos, las experiencias de David, está en el libro de Proverbios, las experiencias de Salomón, el libro de Eclesiastés y los libros de Primera y Segunda de Reyes, para que no cometas errores, ¿verdad? Cuando alcances esa posición de gobierno. Dice la Escritura que nos ha constituido como reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces los reyes actualmente son las personas que son empresarios, presidentes de la República, pero a veces tienen sus fallas. ¿Por qué? Porque no están recibiendo, nutriéndose. Cuando tienes aspiraciones militares de conquista, ahí se fue dado a José, que se le dice, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. Pero era necesario que Josué se instruyera en las escrituras, pues, que guarde todo lo que estaba escrito, porque si no, no podía ser un buen general. Entonces, dependiendo de la posición que tú alcances, el don que Dios te haya dado, la profesión que Dios te haya dado, escudriña las escrituras para que tú puedas alcanzar una posición de gobierno desde el lugar que Dios te ha dado, por misericordia. Continuamos con el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Sí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, es decir, a Cristo, ¿no? El autor y consumador de la fe. Por eso Él se dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestra vida está contenida desde antes de la fundación de Cristo, antes de la fundación del mundo, en nuestro Señor Jesucristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Continuamos con el propósito de la ley, dice el versículo 19 del capítulo 3 del libro de los Gálatas. El propósito de la ley. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿No? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuáles son las transgresiones? La del pueblo de Israel, que no es otra cosa más que la idolatría. Cuando fueron sacados de la nación de Egipto y fueron libres, ¿qué es lo primero que hicieron? Acordarse de Egipto, ¿no? Acordarse de las costumbres que tenían allá, renegaban acerca del pan que recibían en el desierto, pan de noble, dice la Escritura, querían volver a la esclavitud de Egipto, porque allá comían carne, tenían costumbres, estaban acostumbrados a los ídolos, ¿verdad? Entonces, si Dios hace libertad en tu vida, trata de no volver a esas viejas costumbres, ¿no? Para que permanezcas en libertad y tengas acceso a la herencia, a las promesas que dice la Escritura. Entonces, hasta ahora la idolatría de Israel va a llegar a un punto tal, la nación de Israel, que van a recibir al anticristo como que fuera el Mesías, ¿verdad? Entonces ahí llegará a su colmo la idolatría de esta nación, ¿no? Pero este no es el mensaje. El mensaje dice hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa. La simiente es Cristo, ¿no? La promesa es a través de su sacrificio que Él hizo y el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de la ley para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios a través de su sacrificio. Versículo 20, Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿no? Entonces se refiere a los pactos, ¿no? Al pacto de la ley y al pacto con la sangre de Cristo del Nuevo Testamento, ¿no? Somos comprados a precio de sangre. Jesucristo es nuestro amo y Señor y Salvador, ¿verdad?
A Él le pertenecemos nosotros, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y todo lo que lleguemos a tener, ¿verdad? Hay que tenerlo totalmente claro. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿no? La ley no es contraria, por eso hay que guardar las escrituras, te lo acabo de decir. Las personas que tienen aspiraciones de cargos importantes, de posiciones de gobierno, de administración de cualquier entidad importante, si van a guardar una posición de gobierno, escudriñen los libros de Salmos, los libros de Proverbios, Eclesiastés, Primera y Segunda de Reyes, para que Dios los lleve a un nivel de conocimiento mayor y puedan permanecer en esos sitios y aspirar a nuevas posiciones de gobierno, ¿verdad? Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, es decir, al pueblo de Israel, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La justicia es Cristo, ¿no? Cuando se le dice a Abraham que le fue contada su fe por justicia, es decir, nuestro Señor Jesucristo es la justicia, ¿no? Por eso, como te acabo de decir, cuando alcances una posición expectante, una posición de gobierno, porque Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes, acuérdate lo que pide el Señor: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sobre esa base, sobre ese principio, sobre ese versículo bíblico, añade el prepararte escudriñando las escrituras. De ninguna manera la ley está abrogada. Nosotros tenemos que guardarla, ¿no? No podemos tener libre albedrío, pero se nos hace más fácil el camino porque Jesucristo hizo el sacrificio máximo. Gálatas 3:22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, bajo la ley. La fe estaba encerrada bajo la ley, ¿no? Es decir, el libro de Mateo hasta Apocalipsis, antes del sacrificio de Cristo, estaba encerrado en el Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías. Estaba contenido allí hasta que se revelara, hasta que Jesucristo viniera en su cuerpo de carne, cumpliera el sacrificio de crucifixión, ¿no? Entonces fue hecho maldito por nosotros. Estaba contenida la ley desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, a través del sacrificio de Cristo, cuando Él dice consumado es, se le dio cumplimiento a la ley. Por eso Jesucristo decía en su bautismo: es necesario que cumplamos toda justicia. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo cumplió desde Génesis hasta Malaquías. Tuvo la muerte de crucifixión y mediante su sacrificio nosotros heredamos las promesas de la fe a Abraham. Estaba contenida la ley, el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis en Cristo. Estaba encapsulado, ¿no? Estaba el Nuevo Testamento contenido en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, pero a través del sacrificio de Cristo fue revelado, ¿no? Todo esto que ahora sabemos, ¿no? Desde Mateo hasta Apocalipsis, cuando Él dijo consumado es, ¿no? Dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿no? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo es el verbo de Dios. Lo dice el libro de Génesis, lo dice el libro del Evangelio según San Juan, Él es el verbo, ¿no? El verbo de Dios, ¿no? Entonces la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y estaba encerrado, como te acabo de explicar, el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento hasta que fuera revelado el sacrificio de Cristo. Continuamos con Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, es decir, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, nosotros los gentiles, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Se los acabo de explicar. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra preparación. Un ayo es un tutor, un curador, alguien que te suministra tus bienes hasta que tú alcances una madurez, ¿verdad? No se le puede dar una herencia a un niño hasta que alcance la mayoría de edad, que sea los 18 años, entonces puede acceder a una herencia. Hasta eso hay un tutor, un curador que te dispensa tu herencia hasta que tú seas capaz de administrar dicha herencia, ¿verdad?
Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Lo ha contenido en la ley, desde Génesis hasta Malaquías, para a través de su sacrificio darnos sus promesas desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Por medio del sacrificio máximo de Jesucristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, venido Jesucristo, el cumplimiento, es decir, consumado es, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo, ¿no? Hace más de 2000 años su sacrificio, desde la iglesia primitiva hasta ahora, hasta el mensaje a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Somos constituidos como hijos de Dios, somos linaje de Abraham a través de el sacrificio que hizo Jesucristo, por la fe en Él. Versículo 27, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, para acceder a la promesa es necesario que te hagas la oración de fe, reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconozca que Dios el Padre lo envió a la tierra a cumplir, como dice el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿no? Entonces, ahí está contenido. Cuando Jesucristo fue enviado, cumplió el propósito para el cual fue enviado, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, cuando tú te arrepientes de tu pecado, lo reconoces a Jesucristo como tu amo y Señor y Salvador, el dueño de todo en tu vida, y procedes al bautismo, ¿verdad? Entonces el bautismo en Cristo dice, de Cristo estáis revestidos. Automáticamente tú tienes una vestidura espiritual, ¿verdad? Un recubrimiento, ¿no? Y al estar con esta vestidura, tú accedes a las promesas de Dios. No es fácil el camino de una vida cristiana. Es como dice la Escritura, ancha es la puerta, pero angosto es el camino, dice, estrecha es la puerta, ¿no? Angosto es el camino que conduce a la salvación. Para el mundo es amplia la puerta, ¿verdad? Pero para nosotros es muy difícil este caminar, pero hay que permanecer, porque las pruebas las pasamos en Cristo, ¿verdad? Él mismo se abre como puerta espiritual para que pasemos las pruebas, dándonos la garantía de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Repito, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículos 28 y 29, sobre cuáles hago énfasis de esta explicación, dice, ya no hay judío ni griego, es decir, la nacionalidad no existe, las barreras no existen, eres ciudadano del reino de los cielos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para nosotros los gentiles está contenida esta bendición, esta promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, ¿no? Pertenecemos a Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro amo, ¿no? Y accedemos a estas promesas, somos linaje de Abraham. Para todos esos escépticos que no creen, que desmerecen las Escrituras, que somos linaje de Abraham por medio del sacrificio de Cristo, que Él sí es descendiente de la tribu de Judá, nosotros, como dice la Escritura, somos añadidos, somos injertados, ¿verdad? Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, para poder acceder a la promesa es necesario que tú procedas al arrepentimiento, procedas a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, como tu amo, y luego procedas al bautismo, y no te quedes allí, sino que avances, ¿no? Sino que tú avances hacia que Dios te dé el sacerdocio, un ministerio, ¿no? Y si Dios permite, a lo largo de tu vida alcances un mayor nivel, ¿no? Una posición de gobierno, una posición distinta. Hasta aquí las Escrituras. Nos hemos quedado en este tema muy interesante, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a continuar con las explicaciones. Se hará lo que el Espíritu de Dios disponga, ¿no? Si el Espíritu de Dios dispone otro tema, me da revelación, así lo haré, porque este ministerio es de Él, no es mío. Yo simplemente soy un servidor, soy un instrumento para bendecir tu vida. Si tú te integras, te estás suscribiendo, dale me gusta, te integras a estas explicaciones, te recomiendo hacerlo desde cero, ¿verdad? Desde los videos que se ha grabado para que alcances un
una preparación, ¿no? Gratuita, no se te está cobrando nada, porque así lo ha dispuesto el Señor, ¿no? Entonces prepárate. Obtienes un conocimiento de manera simple y sencilla. No es necesario que hagas un curso, que hagas una teología, lo cual tiene un costo económico, ¿verdad? Prepárate y accede a las promesas, a la bendición de Dios. No me quiero despedir sin antes orar. Si te integras a estos videos por primera vez, hagas la oración de fe y cumplas lo que te he expresado a través de las Escrituras, ¿no? Ora, pon tu mano sobre el dispositivo, acepta a Jesucristo, repite estas palabras. Padre que estás en los cielos, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como mi amo. Reconozco que Él hizo un sacrificio de sangre en la cruz del Calvario para que yo accediera a las promesas del Espíritu Santo. Reconozco que Dios el Padre lo envió a la tierra para que hiciera el sacrificio y muerte de cruz. Voluntariamente me entrego a Jesucristo, repite estas palabras, voluntariamente me entrego a Jesucristo, lo reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como dueño de mi vida, como mi amo, y lo acepto en el nombre poderoso de Jesús. Si has hecho esta oración, recomiendo te congregues en una iglesia donde se te predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te recomiendo procedas ante una persona que te pueda dar la guía, que te pueda dar las enseñanzas, una preparación antes del bautismo, ¿no? Para que puedas proceder al bautismo y de ahí acceder a las promesas para revestirte de Cristo, ¿no? Que espero que Dios te dé un sacerdocio, te dé una posición de ministerio, te dé una posición, un don, que te dé una posición de gobierno, pero no va a ser todo de inmediato, ¿no? Excepto que el Espíritu de Dios así lo disponga, porque no hay quien le ordene, Él dispone lo que Él quiere, ¿no? Lo vemos ahí en las Escrituras cuando escogió a el apóstol Pablo, ¿no? Dice, este instrumento escogido me es este, ¿no? Porque él es el evangelio de los gentiles. Cuando se escoge al discípulo número 12, que es reemplazo de Judas, quien fue el que entregó a Jesucristo, se escoge a Matías, ¿no? Entonces, no podemos ordenar lo que el plan del Espíritu Santo tiene para tu vida, ¿no? Si Él lo quiere hacer de manera acelerada en tu vida, ¿quién soy yo para disponerlo así? Lo dispondrá Él y a través de sus ministros, ¿no? No te canso más, agradezco las bendiciones de los santos, las oraciones que pueda hacer por este ministerio. Espero este video sea de gran bendición para tu vida, accedas a las promesas y a las bendiciones de Dios, guardando las Escrituras, claro está, guardando los mandamientos, guardando todos los lineamientos que Dios tiene a través de las Escrituras para tu vida, y puedas acceder al cumplimiento de las promesas que están contenidas en la Biblia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, espero nos veamos prontamente en un próximo video. No te canso más, será hasta que Dios lo disponga, ¿no? Si dispone nuevos temas, así lo haré, pero permanecemos en esta explicación de este estudio muy interesante, estudio bíblico acerca de el fruto del Espíritu Santo en tu vida. No te canso más, será hasta un próximo video. Agradezco las oraciones de los santos. Que Dios te bendiga.